Hola, soy Diego Torreblanca y esta es la explicación del desarrollo de la segunda pregunta del control 3. Bueno, en primer lugar, para poder encontrar el voltaje en el colector tenemos que irnos al mundo AC, por lo que la fuente BS se apaga y todos los condensadores se abren, todos los condensadores externos se abren. Entonces nos deja este siguiente circuito de acá. Tomamos el supuesto de que la corriente en la base es muy pequeñita, por lo que podemos aproximar que la corriente que pasa por R1 es igual a la corriente que pasa por R2. Planteando las ecuaciones, nos queda esto igual a I2, y dado que esto es B sub B y esto es B sub EE, vamos a encontrar cuánto vale B sub B. Luego, el voltaje de base emisor lo tomamos como que es 0,7, como si fuese una fuente de voltaje correspondiente al diodo, a un diodo que se encuentra dentro del condensador. Con esto podemos encontrar B sub E, lo dejamos planteado, y, bueno, haciendo una ley de Kirchhoff, vamos a plantear que I sub B más I sub C más I sub B es igual a I sub E, y suponiendo que la corriente cumple esto, podemos encontrar que I sub E es aproximadamente I sub E, dado que uno partido en beta es muy pequeñito. Con esto encontramos I sub C, planteamos cuánto vale BC en función de estos valores, y nos queda esta ecuación de acá. Entonces aquí tenemos muchas incógnitas, entonces vamos a empezar a agregar valores razonables para ver qué podemos despejar. Entonces tomamos que BCC es 5 volt y BEE menos 5 volt, para que tengan sentido. Y R1 y R2 van a ser 30 kilo ohm y 20 kilo ohm, dado este divisor de voltaje. Entonces se nos reduce a esta expresión, y dado que aquí tenemos RE y un 3,3, podemos poner que RE vale 3,3 kilo ohm, dejando RC igual a 5 kilo ohm. Con esto se cumple que BC vale 0, es decir, el voltaje en el colector, y revisamos el supuesto de la corriente, es decir, que el voltaje colector-emisor sea mayor que un voltaje de saturación. Entonces calculamos BCE, vemos que es 1,7 y que es mayor a 0,3, que es generalmente el voltaje de saturación para el transistor BJT. De la misma forma vemos que IB vale 3 microamperes, que es bien pequeñito comparado a IC, que es 0,697 miliamperes. Luego, para ver la ganancia, y también más adelante para ver los límites en frecuencia, tenemos que pasar al modelo de transistor de señal pequeña, así que calculamos los parámetros, asumiendo que BSDT es una señal pequeña. Entonces, aproximamos los B0, o sea, los beta 0 a beta, y este eta igual a 1, por lo que tenemos RPi, tenemos G, recordando que BT es el voltaje térmico, 25 milivolts. Con esto, con el modelo de señal pequeña para el transistor BJT, calculamos cuánto vale ese pi, dada la fórmula, y cuánto vale R0, que es infinito, dado que teníamos una corriente constante, como los gráficos de corriente que hemos visto son corriente versus voltaje, la pendiente depende de uno partido en una resistencia. Entonces, para tener una pendiente cero y sea corriente constante, este valor debe ser infinito, por lo que simplemente queda como circuito abierto y no nos molesta más. Entonces, para ver la ganancia en banda media, los condensadores de baja frecuencia, estos corresponden a CS, CO y CE, como corresponden a baja frecuencia, em, estos se van a cortocircuitar, mientras que CM y los condensadores internos CPI y CMU del transistor son de alta frecuencia, por lo que hacen cortocircuito, o sea, perdón, hacen circuito abierto. Entonces, a partir de esta topología, encontramos Vout dividido en Vin. Entonces vamos arreglando el circuito, vamos haciendo resistencia equivalente, y te hacemos un Thevenin Norton en esta parte, nos van a quedar RS en paralelo con R1 y R2, y podemos escoger RS para que nos quede un valor medianamente cercano a este mismo, valor bajito de 2 kilos, y así podemos encontrar cuánto es la resistencia de todo esto. Lo reemplazamos aquí, y aquí simplemente nos aprovechamos de que esto vale IB, esto de aquí vale IB por beta 0, y calculamos cuánto es Vout, cuánto vale Vin, y los dividimos y nos queda esta ganancia acá. Luego, como nos piden en decibeles, planteamos esta ecuación y la igualamos a por lo menos 9 decibeles. Con esto encontramos un valor de 150 ohm, que va a hacer que nos dé un poquito más de 9 decibeles. Luego, en la parte 3, para encontrar el límite inferior, usamos el método de polos dominantes y nos centramos
los condensadores de baja frecuencia, eh, en donde apagamos siempre la fuente y los condensadores de alta frecuencia hacen circuito abierto y el resto de condensadores de baja frecuencia que no son los dominantes hacen cortocircuito. Con esto calculamos las resistencias equivalentes de cada una de las topologías que los condensadores ven y dado que no tenemos ninguno de los tres valores, tomamos la resistencia más grande y hacemos que esa sea la dominante. Para eso escogemos valor de C sub E igual a 4 microfaradios y esto nos va a dar la frecuencia alrededor de 4,4 Hz y para los otros dos escogemos unos condensadores con valores más altos, cosa que las frecuencias sean mucho más pequeñas. Con esto los podemos aproximar como la suma y vemos que el límite inferior es de 4,9 que no sobrepasa los 5 Hz. De la misma forma podemos trabajar para los condensadores de alta frecuencia, haciendo cortocircuito todos los de baja frecuencia y los de alta, que no son dominantes, se abren. Entonces usamos lo mismo, podemos calcular la resistencia equivalente que ve cada uno de los condensadores, que estos son CPI, CU, CMU, que son siempre los del interno al transistor y siempre son de alta frecuencia, y C sub M, ya que es en alta frecuencia este hace cortocircuito y Vout queda cero a tierra. Dado que tenemos CPI y CMU, podemos calcular cuánto valen estos dos, y vemos que las frecuencias son muy altas, a partir de los megahertz, y como queremos solamente 200 Hz, podemos encontrar el valor de C sub O para poder C sub M. Aquí me confundí. Bueno, pero ese condensador, perdón, de C sub M, y de esta forma podemos encontrar que C sub M vale 5 microfaradios, que está dentro del rango, y esto nos da una frecuencia más allá de los 200 Hz, que es de 218. Con eso concluye la explicación. Muchas gracias.